2 Corintios 2:14, y vamos a leer solamente la mitad del versículo, es que hasta el texto es corto. Dice el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Corintio: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Hermano, cuán importante, ¿verdad?, es hablar en estos tiempos que estamos viviendo de las posibilidades que el ser humano tiene de alcanzar solución a los problemas de la vida. Yo creo que muchas personas ya se le han ido de la mente la palabra remedio o solución, porque vivimos en un mundo muy complicado. Bueno, hay familias destruidas, padre por aquí, la madre por allí, enfermedades terminales donde los médicos a gente joven le tienen que decir: nosotros ya poco podemos hacer con su vida. Alcohol, drogas, jóvenes atados por los vicios, problemas económicos, inseguridad ciudadana. Pero fíjate que los problemas no son nuevos, ¿no? A lo largo de la humanidad, de la historia, siempre han habido problemas. Y también en la época que el apóstol San Pablo vivió, habían problemas. Fíjate, por ponerte un ejemplo, la ciudad de Roma, que tenía casi 1 millón de habitantes, de ese 1.400.000 eran esclavos. Imagínate el ambiente que había donde vivía el apóstol Pablo. Sin embargo, cuando él escribe a los corintios, les dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre. Fíjate que no dice un ratito, sino que dice siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Y por qué Pablo habla de triunfo? ¿Por qué habla con tanta autoridad? ¿Es que Pablo era un superhombre? ¿Era alguien muy fuerte? No. De hecho, dicen que Pablo más bien era pequeñito, era frágil. Pablo, hermano, habla de victoria y de poder porque en el corazón de Pablo, había 3 principios que gobernaban su vida. Y esos principios había llevado a la vida de Pablo a vivir una vida de victoria. Y yo quiero compartir contigo esos principios, porque si funcionó en la vida de Pablo, ¿por qué no puede funcionar también en tu vida? El primer principio que vemos en la vida de Pablo, que lo llevaba a vivir una vida de triunfo continuo, es que Pablo era un hombre humilde. Él le escribe a la iglesia en Corintio y le dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles. Luego le escribe a la iglesia en Éfeso y le dice: yo soy el más pequeño de los santos. Y estimado hermano y estimado amigo, quiero decirte en esta mañana algo muy importante. Quiero decirte que Dios nunca manifestará su gracia sublime sobre tu vida y sobre mi vida a menos que como humanos seamos capaces de reconocer que estamos necesitados de Dios, que somos pequeños, que somos limitados y que estamos necesitando que desde lo alto Dios derrame su bendición sobre nuestras vidas. Quiero decir, tenemos que entender que no es Dios quien necesita de usted, es usted quien está necesitando de Dios. Necesitamos entender que necesitamos nosotros de Dios. Nosotros como humanos somos, ya vuelvo a repetir, pequeños, limitados, y muchas veces nuestra frágil humanidad se quiebra ante los problemas y la desesperación de la vida. Pero cuando nosotros humildemente somos capaces de decir a Dios: Señor, reconozco que aunque tenga fuerza humana soy débil. Señor, reconozco que aunque tenga dinero para comprar lo que quiero soy frágil. Señor, reconozco que aunque mi capacidad intelectual pueda resolver las matemáticas y muchas cosas y mucha ciencia, Señor, soy endeble y tímido. Cuando nosotros, hermanos, reconocemos que somos débiles, es cuando estamos entrando en la disposición correcta para que la mano de Dios se extienda sobre nuestras vidas, nos tome, nos levante del hoyo y nos coloque en un lugar firme y seguro. Ahora, en la actualidad hay mucha soberbia, hay mucho orgullo, hay hombres y mujeres presuntuosos que presumen de muchas cosas, que se creen superiores a los demás, que se creen que son la última Coca-Cola del desierto, que si esa persona no estuviera, el mundo iba a dejar de rodar, como el rey de Nabucodonosor.
Este reinó en Babilonia 50 años. Babilonia fue considerada una de las 7 maravillas del mundo. Y el rey, al ver tanto esplendor, al ver tanta gloria, él dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con mi fuerza? Y hermano, él se llenó de orgullo. Él no supo reconocer que por Dios reinan los reyes y por Dios los príncipes determinan justicia. Y por causa de su altanería, por causa de su orgullo, ¿cómo terminó Nabucodonosor? Mira, la Biblia lo dice, como una bestia del campo, comiendo hierba. Se mojaba con el rocío que caía del cielo. Le crecieron los pelos, le crecieron las uñas como un animal. Él perdió el juicio y todo por su orgullo. Y la Biblia lo dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Usted ha visto a alguien soberbio? ¿Ha visto a alguien orgulloso? Pues a esa persona solamente le espera una cosa, la caída. Y no hay que ser profeta, ni adivino, ni muy inteligente para saberlo. Dios lo dice. Cuando nosotros nos levantamos, viene la caída. Así que, amigos, hermanos, no levantemos mucho la cabeza. No levantemos mucho la cabeza. Si usted tiene un ministerio, viva una vida humilde. Porque Pablo dice, no es que seamos competentes por nosotros mismos, sino que toda nuestra competencia viene de Dios. Y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Si su familia vive en armonía y estabilidad, sea humilde. Y no desprecie a la familia que está pasando por problemas. Si tu situación económica es una situación boyante, solvente, fuerte, no mire con el rabillo del ojo a la situación de la familia que vive en pobreza. Hermano, nunca levantemos la cabeza por encima del hombro de nuestro prójimo, ni nos consideremos superiores a los demás, porque Dios resiste a los soberbios y Él da gracia a los humildes. Y Jesucristo lo dijo, el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será levantado. Entonces, amigo, ¿quieres ser vencedor ante los problemas de la vida? ¿Quieres salir del hoyo? ¿Quieres levantarte mañana con fuerza a pesar de los problemas? ¿Quieres ser triunfador? Sé humilde y dile a Dios en esta tarde, Dios, yo te necesito. Segundo principio, ¿verdad?, que vemos en la vida de Pablo, que lo llevaba a vivir una vida en triunfo continuo, es que él mantenía su mirada puesta en Jesús. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puede ser, amigo, que usted tenga puesta su mirada en usted mismo. Puede que esté mirando las cosas de este mundo. Puede que tenga la mirada puesta en la solución que los hombres le puedan dar. Pero para llegar a ser vencedores en los diferentes aspectos de la vida espirituales y no espirituales, tenemos que poner nuestra mirada ¿en quién? En Jesucristo. En el Evangelio, según San Marcos, ¿verdad?, capítulo 4, ahí podemos ver las ventajas de mirar a Cristo y los prejuicios de no mirarlo. Dice el Evangelio que un grupo de hombres del Señor Jesús temblaban y temblaban porque la barca donde ellos estaban estaba a punto de naufragar. Aquella noche el mar estaba embravecido. Aquella noche las olas se levantaban. Y estos hombres que eran experimentados, hombres de mar, viejos lobos de mar, ellos no podían hacer nada para solucionar el problema que tenían. Bueno, quizá usted en esta mañana tampoco puede hacer nada para solucionar el problema que tiene. Y sin embargo divisan a distancia que sobre el mar impetuoso y sobre la tormenta que arrasaba, dice que en aquellos momentos venía alguien caminando sobre el mar como si fuera tierra firme y segura. Y ellos creían que en la desesperación de la muerte estaban viendo un fantasma. Pero era Jesús el que venía caminando sobre el mar, y Jesús les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y sin embargo Pedro, uno de los que estaban en la barca, le dice, Señor, si eres tú, di
que yo salga de esta barca y vaya donde tú estás. Y tomando ánimo, dice que en medio de aquella tormenta, Pedro salió de la barca y comenzó a dar unos pasos y otros pasos. Y él estaba mirando a Jesús y aquello era un milagro tremendo. Porque ya no es que estaba caminando sobre el mar, estaba caminando sobre el mar turbulento. Y mientras Pedro se mantuvo mirando a Jesús, él andaba sobre el mar. ¿Qué pasó? Quitó la mirada de Jesús, comenzó a mirar el entorno, comenzó a mirar el viento, las olas, las dificultades y empezó a hundirse. Hermanos, hay muchos cristianos que comienzan de dejar de mirar a Jesús. Comienzan de dejar a mirar las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Y como Pedro comenzamos a hundirnos. Pero en un momento de desesperación, un momento de angustia, él exclama a Jesús: Dios mío, sálvame, que me ahogo. Dice la Biblia que el buen Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y enseguida dice que los dos al momento caminaba como si fuera tierra firme. Amén. ¿Qué es lo que quiero decir con este ejemplo? Lo que quiero decir, hermanos y amigos, es que lo que en estos momentos todos los habitantes de España y todos los habitantes de Elche necesitamos contemplar no son los métodos de religiones humanas. Nosotros nos hemos criado en una religión, pero esa religión nunca nos cambió la vida. Esa religión nunca nos quitó una lágrima, nunca nos quitó una carga, nunca trajo solución a nuestra familia. No necesitamos contemplar una religión. Ni los ritos, ni los sacramentos, ni las ceremonias que conllevan al hombre a un grado de desesperación y amargura. En estos momentos todos los habitantes de España y de Elche, ¿qué es lo que necesitamos para ser verdaderamente vencedores ante los problemas de la vida? Necesitamos contemplar y mantener nuestros ojos en Jesucristo, eterno, Señor de señores y Rey de reyes. Si tú desvías tu mirada de Jesús, pues ahí comienza el problema. Porque, amigos, vivimos en un mundo que es como un mar tempestuoso. Cuando no viene una ola, viene otra ola. Y cuando no es un problema, viene otro problema. Y necesitamos estar manteniendo nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Amén. Y para terminar, el tercer y último principio que vemos en la vida de Pablo, que lo llevaba a vivir una vida de triunfo continuo, es que él supo confesar sus pecados. Esto es muy importante. Quiero que esté atento porque aquí viene la solución para muchos de los que están en esta mañana en este lugar. Aquí está la solución. Pablo supo confesar sus pecados. Escribiéndole a Timoteo le dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjate cómo Pablo habla de su pecado, diciendo: yo soy el primero de los pecadores. Pablo no habla del pecado de otra persona, sino de su propio pecado. Como decía el canto antiguo, ¿no? No es mi hermano ni mi hermana, sino yo, Señor, el que he pecado. Y hermano, hay una cosa que Dios nunca aceptará en cuanto al pecado, y son las disculpas. Jesucristo no murió en la cruz por disculpa. Él murió en la cruz por el pecado. Y si queremos vivir una vida de victoria, no solo hemos de admitir o reconocer que hemos pecado, sino que hemos de confesarlo. Dice el apóstol Juan: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí hay una cosa muy interesante en ese versículo, hermano, porque el verbo confesar, cuando se utiliza en el Nuevo Testamento, está compuesto por dos palabras griegas que son homo y logo, que significa decir lo mismo. O sea, en el sentido bíblico, admitir su pecado no es lo mismo que confesar el pecado. Usted puede admitir su pecado, usted puede decir poco convencido: lo siento, me equivoqué, no volverá a ocurrir.
Pero confesar el pecado es diferente. Una confesión de pecado es decir lo mismo que Dios dice. Dios me dice, Juan, esto está mal, has pecado. Y yo le respondo, sí, Señor, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es la confesión. Porque, hermano, hay mucha gente que andan en pecado, lo están maquillando, poniendo cortinitas de humo, como si Dios no supiera lo que está mal y lo que está bien. Pero al pecado hay que llamarlo por su nombre. La gente siempre ha querido excusarse por su pecado. Esto ya empezó en el jardín del Edén, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué has hecho? Yo no tengo la culpa. La compañera, como dice Coral. Vaya compañera. Y luego le pregunta a la compañera. Y la compañera le dice, ¿yo? Señor, ¿yo? La serpiente. Y bueno, ya la serpiente no lo preguntó, ¿para qué le va a preguntar a la serpiente, no? Entonces, hermanos, la naturaleza humana quiere decir, yo no fui, fue el otro. Las excusas, ¿no? Es que yo fui criado en una familia disfuncional. Es que mi familia tiene muy mal carácter. Tuve un mal funcionamiento hormonal y glandular. Claro, para hacer lo que quiere, ¿no? Otros dicen, no, yo es que nací así. Pues precisamente porque naciste así, es que Jesucristo te dice que tienes que nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de Dios. Por eso precisamente. Entonces, hermano, la Biblia dice y enseña que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Cuando nosotros intentamos cubrir el pecado, Dios lo destapa. Y cuando nosotros lo destapamos, Dios lo cubre. Cierto día un profesor de escuela dominical estaba enseñando a los niños. Y les dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Hay alguna cosa que Dios no pueda ver? La niña fue como un cohete y levantó la mano. Dice, yo sé una, profesor, yo sé una que Dios no puede ver. Dice, ¿y cuál es, hija, la cosa que Dios no puede ver? Dice, Dios no puede ver mis pecados porque están tapados con la sangre de Cristo. Y es cierto, pero hay algo más. Dios no solamente es que con la sangre de Cristo tapa el pecado. Dios quita el pecado. Dios nos limpia de pecado. Dios nos limpia de maldad. Dios nos cambia la vida. Dios nos cambia el carácter. Dios transforma la familia. Amigo, voy concluyendo. Dios es amor y Él envió a su Hijo a este mundo para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Yo te quiero contar una breve historia para entender realmente el amor de Dios, porque a veces no lo entendemos. Se cuenta que en los tiempos de la esclavitud, un matrimonio que vivía en el este de los Estados Unidos de América se vio en una situación de tal miseria, de tal pobreza y necesidad, que ellos decidieron vender a uno de sus 4 hijos como esclavo. Y se preguntaba, ¿cuál venderemos? Y los dos estuvieron de acuerdo que el primogénito, el mayor, no lo iban a vender. El segundo hijo era tan parecido a su padre que la madre dijo que de ninguna manera daría su consentimiento para vender a este hijo. El tercero se parecía a la madre y el padre dijo que prefería morir antes que vender al tercero. Quedaba el último, pero este era el más pequeño, este era el más tierno y este era el que despertaba el cariño en el corazón de sus padres. Y ambos estaban de acuerdo que ellos no podían vender al Benjamín. Conclusión,
a que llegaron es que era preferible enfrentar la muerte antes que entregar a uno de sus hijos a la esclavitud. Ahora, padre o madre que está aquí en esta mañana, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú serías capaz de vender a uno de tus hijos como esclavo a fin de salvar a los otros para que no pasen hambre? Otra pregunta. Si la salvación de uno de tus vecinos, y uno de esos que vive arriba o vive abajo, no sé dónde, si la salvación de uno de tus vecinos dependiese del sacrificio de tu hijo, ¿tú serías capaz de entregarlo a la muerte con el fin de salvar a tu prójimo? Pues no responda, porque yo sé ya la respuesta. Tú no lo harías, ni yo tampoco. No íbamos a entregar a nuestro hijo. Sin embargo, escuche bien, amigo, escuche bien. Dios entregó a su único hijo a la muerte para salvarte a ti y para salvarme a mí del infierno y de la condenación. Y el apóstol Juan lo expresa de una manera maravillosa, ¿no? Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Esa expresión quiere decir, no hay amor más grande. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, su Hijo primogénito, a su único Hijo, mejor dicho, porque nada más que tuvo, no hay primogénito, unigénito, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén.